¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy su amiga Patricia Montoya en una emisión más de Efecto Emprendedor. Muy contenta porque hoy vamos a hablar del tema de vocación, cómo encontrar la vocación y evidentemente uno de los intereses que he tenido yo con cada uno de los invitados y para poderles ofrecer lo mejor es pues traer a grandes personalidades en este sentido. Por eso el día de hoy estoy muy complacida en que me acompaña mi queridísimo amigo Luis García, abogado, coach ontológico y aparte, bueno, ya nos contará toda su trayectoria. ¿Cómo estás, querido Luis? Bienvenido. Pati, feliz de estar aquí, muchas gracias, un saludo para todo tu auditorio. La verdad es que pues muy contento, cuando dices grandes personalidades, espero estar a la altura, muchas gracias. Por supuesto. La verdad que muy contento de poder platicar de un tema que me parece medular, importante, toral, y que en la mayoría de los casos constreñimos a cierta etapa de la vida, es decir, el tema vocacional es entre los 16, 22 y después pues ya estás como que si tuvieras Se supone que ya estás listo. Ajá, como si te hubieras subido al tren y entonces pues ya camínale y vámonos, ¿no? Y la realidad es que es un tema permanente y constante, si bien sí medular, pero que es importante que tu audiencia pues pueda también conocer algunas cosas, darse unos tips que vamos a estar apoyando para eso. Sí, me encanta. No, claro que sí, claro que eres una gran personalidad. Créeme que muy agradecida por tu presencia y sobre todo porque desde que conectamos y empezamos a ver el tema y qué vamos a decir, yo sé que algo en tu vida ha sido esto de la vocación y no solo en la búsqueda, digamos, interior, sino también en apoyar a los demás para que la encuentren, ¿no? Y por eso a lo largo de tu camino y no solo en esta etapa de ciertos años, pues has estado en esta tarea, porque no es lucha en esta tarea, pero antes de continuar me gustaría que me ayudaras a presentarte. Sé que luego suena un poco ilógico que uno hable de sí mismo, pero qué mejor que me digas quién es Luis García y qué haces. Bueno, pues platicarles que mi nombre es Luis Antonio García Castañeda, normalmente me conocen como Luis García, que casi ni hay. Sí, claro. ¿No? Nombre muy común y apellido también muy común. Soy, como bien dices, estudié Derecho, ejercí la parte de la abogacía durante algún tiempo, específicamente más en la parte del derecho laboral. Trabajé en escuela, fui profesor, secretario académico, director de secundaria, subdirector general, director general en distintas escuelas. Esto en Toluca, Metepec, Okay. Ahí en el Estado de México. Y coach ontológico, tengo una consultoría que se llama Icamané Grupo Consultor, en el que nos dedicamos a dar consultoría a empresas, a escuelas, instituciones, partidos políticos. Y tengo también un programa de YouTube que se llama El Conversatorio con Luis García, en donde generamos conversaciones y aportamos cosas. Son pocas palabras. Ahorita que te he ido conociendo más, pues también soy un poco inquieto. Sí, claro. Creo que no a tu nivel, pero sí soy un poco inquieto. Sí, pero bueno, es que nos vamos encontrando en el camino. Exactamente. Sí, claro, sin duda. No, bienvenido. Y me encanta esta parte de verdad es que creo que también coincide con que todos los invitados han sido sumamente inquietos. Me voy a quedar con esa palabra. Y sobre todo porque cuando estábamos platicando, armando la idea del programa y esto, algo que detecté, y corrígeme si no es así, es tu necesidad de justicia, pero también como de ayudar a las personas y de alguna manera, por eso insisto en que la palabra vocación es parte de tu misión, ya no solo de tu vocación personal, sino de tu misión. Y es por ello que estudias abogado, pero entonces se empieza a transformar esto y llegas a la escuela y te das cuenta que en la escuela también hay un campo de acción importante. Sin embargo, yo luego creo que la vida es como por niveles, ¿no? Es como ya lo hiciste todo aquí y necesitas crecer, entonces subes a otro nivel. Cuéntame, ¿qué te hace empujar a todo esto? Si tengo razón o no. Y la segunda, hoy, ¿en qué estás enfocado? Que yo sé que es la consultoría, pero bueno, platícanos de ella. Claro, lo que me pides, me encanta platicarlo, de hecho es parte de una conferencia que doy, sobre todo en universidades y en preparatorias, que doy esta plática, en donde les cuento en dónde empezar a buscar, ese sería el primer tip, ¿no? Dónde empezar a buscar para este tema de la vocación, en este caso vocación profesional o vocación de lo que yo quiero hacer en mi vida que me reditúe en algo, ¿no? Entonces, la vocación
como tal, hay un tema aquí muy curioso que quisiera platicarles. Cuando yo era niño, hace algunos ayeres, cuando era niño, Pocos. Sí, mi cabello me ayuda a disimularlo una barbaridad. Mi abuela, en paz descanse, la mamá de mi mamá, me hizo favor de confeccionar. A mí siempre me han gustado todos los superhéroes. Me gustan los superhéroes. Cuando era niño salía a jugar a la calle y mi mamá no tenía que meterme, sino que a las 6 de la tarde en punto yo me metía porque eran los superamigos. Okay. Yo me metía a ver la caricatura y entonces, feliz de la vida, yo podía estar y terminaba y salía a jugar otra vez. Claro. Mi abuela, en paz descanse, me confeccionó pues muchos de los disfraces de superhéroes de estos que eran tejidos por patrón de máquina de coser. Y entonces yo salía a jugar vestido de superhéroe de acuerdo a la ocasión. Entonces, por ejemplo, si jugábamos a las traes o bote pateado, cosas así, pues yo me ponía el de Flash, porque pues, según yo era más rápido. Tenía que ser rápido. Y entonces no me iban a alcanzar, según yo. Si íbamos a jugar a las escondidillas, pues me ponía el de Batman, porque Batman era más inteligente. Y entonces, según yo, pues era el escondite mejor. El de la noche. A lo mejor me encontraban primero, ¿no? Pero bueno, según yo. Si íbamos a jugar fútbol, pues yo pedía de portero y salía con el de Superman, porque según yo volaba, etcétera, etcétera. Entonces, en algún punto, digo esto ya en retrospectiva, que es importante que lo tengan claro, porque el tip va así, ¿en dónde puedo empezar a buscar mi tenor de vocación? ¿De dónde? Regresen a su infancia. La infancia, ahí damos muchas luces de aquello que realmente te mueve muchísimo y que es muy importante para ti. Voy a decirlo así literal, los superhéroes pues normalmente están en busca de justicia, ¿no? Sí. Yo estudié Derecho. Claro. Y aquí voy a hablar solamente en mi experiencia, claro, porque además estoy con otros, ¿no? En mi experiencia, pues yo estudié Derecho y en mi entorno lo último que vi fue justicia. Pero me hice abogado precisamente buscando eso. Pero eventualmente también los superhéroes no nada más buscan la justicia, sino que también ayudar a los demás. Y eso lo encontré con la educación, ¿no? En estos azares de la vida que te van llegando, lo platicábamos un poco a la hora de la comida, en la que mi abuelo, en paz descanse, me enseñó que todo aquello que te llega sin que tú lo busques hay que agarrarlo porque te va a traer buenas cosas. Recibo una llamada, te dicen, ¿te interesa dar clases? Sí. Y entonces empecé a dar clases y empiezo a ayudar a los estudiantes y dije, de aquí soy. Pero eventualmente era un universo muy chico. Ayudaba a un determinado número de estudiantes, a un determinado número de personas, pero el mundo afuera es muy amplio y yo quería poder apuntalar y apoyar a muchas más personas. Es por eso que me certifico como coach, es por eso que abro una consultoría y entonces hoy por hoy, gracias a Dios, me toca estar en distintos estados de la República, en distintos espacios, foros, escenarios, conferencias, capacitaciones, cursos, empresarios, escuelas, familias, partidos políticos en los que de una u otra forma estás ayudando. Y esa parte de verdad, de fondo, es lo que me hace sentir pleno. Empecemos por esta situación. La vocación es un llamado interno. Y entonces mi llamado es ese, a ayudar, ¿no? Es un tema, otros le llamaban acomedidos, ¿no? Sí, claro. Oye, bueno, yo veo que algo, y voy y me acomido, pues, ayudo. Me gusta ayudar, exacto. Es un tema que para mí es muy importante. Entonces, el primer tip que daría el día de hoy para todos ustedes sería: regresen. Si hoy por hoy tienen dudas, no tienen claro, estás en un proceso de definición, regresa a tu infancia. Algo de lo que hacías mucho en tu infancia, que te generaba demasiada diversión, que sobre todo estabas mucho tiempo, por ahí está tu vocación, por ahí está. Me quedo con esta idea y si te parece vámonos a un primer corte, como para luego ya continuar con la plática y sobre todo porque hay muchos puntos importantes, cómo cada cosa te fue llevando a ayudar. Incluso el derecho, aunque no cumplía con tu misión, el tema educativo. Pero bueno, vámonos y regresamos rápidamente. Gracias.
Hola, pues ya estamos de regreso aquí y bueno, un poquito antes de irnos al corte, Luis nos daba el tip de que si no sabes cuál es tu vocación, lo primero que tendrías o podrías investigar o indagar es tu infancia. ¿Qué te gustaba desde la infancia? La segunda pregunta que quedó un poco al aire, querido Luis, es ¿qué haces? Ahora ya nos contaste de la abogacía, como la parte educativa también tiene un gran impacto en tu vocación personal, en tu búsqueda, pero cuéntanos de la consultoría y por qué llega la consultoría. La consultoría llegó precisamente estando en la escuela, también otra historia de esas cosas que te van llegando. Estaba apoyando a un estudiante en cuestiones académicas, traían algunos temas familiares, por ende redituaba en temas académicos. Y después de que ya estaba todo mejor y había mejorado en muchos sentidos académico y la familia, shalala, la mamá va a verme a la oficina, yo en ese entonces era el director de secundaria, y me va a ver y me lleva un pastel en agradecimiento y después me dice, profesor, usted debería dedicarse a esto. Le dije, no, señora, es parte de mi trabajo, ¿cómo cree? Considérelo, de veras, usted debería dedicarse a esto. No, se fue la señora y me quedé pensando, no lo saqué de ahí, y fue entonces que empiezo a buscar y me encuentro con la parte del coaching, me interesa muchísimo, me certifico, y entonces digo, no, pues sí voy a abrir una consultoría. Y primero, y esto es por eso lo narro de esta forma, porque la consultoría nace y se llamaba Icamané Coaching en Adolescencia. Okay. Mi primera parte fue más especializada en temas que tenían que ver con adolescencia, con los adolescentes y con los sistemas familiares alrededor de los adolescentes. Después de ahí empiezo a encontrar otros tenores a través de preparación, estudio, cuestiones que tienen que ver con habilidades blandas y en la parte de educación ya la parte macro, es decir, cuestiones desde modelos educativos, capacitaciones didácticas, etcétera, etcétera, para profesores, motivación en el aula, etcétera. Y entonces pasa a ser de Icamané Coaching en Adolescencia a Icamané Coaching nada más. Y entonces ahí trabajaba con escuelas, o sea, con las familias, escuelas, pero también comenzaba a trabajar con empresas desde el punto de vista de las habilidades blandas y este tenor de un poco de desarrollo humano. Y finalmente, hoy por hoy, tenemos ya un grupo sólido, que somos 4 consultores que estamos ahí, digamos, como cabeza, que les mando mucha luz, seguramente deben estar por ahí escuchando. Ana Lilia Jaramillo, que es especialista en desarrollo humano, Isauro Sánchez Valencia, que es especialista en cuestiones de consultoría en imagen pública, Arturo López, que es especialista en cuestiones de habilidades blandas, y su servidor en educación y un poco también desarrollo humano y habilidades blandas. Y entonces hoy por hoy Icamané Grupo Consultor es una empresa pues ya un poquito más sólida, empezamos en el 2011, ya llevamos 12 añitos, gracias a Dios, y estamos trabajando pues con muchas ganas, con mucha fuerza y impactando afortunadamente los clientes que nos han dado la favor de la confianza. Sí, sin duda, como algo que empezó como un, oiga, debería dedicarse a eso. Por eso lo cuento así. Sí, ¿no? Sí. 12, 13 años después dices, bueno, no, sí, se ha venido caminando. ¿Qué significa Icamané? Icamané es una palabra en zapotlaneco, es un dialecto, es muy curioso porque yo quería algo que tuviera que ver con equilibrio. Okay. Y entonces busqué, ya saben, la cantidad de palabras, me metí a internet y entonces yo buscaba cuestiones que tuvieran que ver con equilibrio en palabras japonesas y demás. Dije, no, tiene que ser algo como que más propio, ¿no? Y entonces mandé una carta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o Instituto Nacional Indigenista, no me acuerdo. Oigan, pues quiero palabras cuya acepción sea equilibrio, mándenme. Y entonces muy amables me respondieron sí, y creo que pasaron una semana y me llega un documento, un correo con 5 palabras. De las otras 4 no me acuerdo, pero vi Icamané y esa me hizo todo el sentido. O sea, me atrapó, me gustó y dije, okay. Y entonces Icamané en zapotlaneco sería la acepción a equilibrio. Por eso se llama así Icamané, esa es así la historia. Y me imagino también que en este sentido del equilibrio que necesitamos en todos los aspectos. Por supuesto, y porque además creo, salvo la mejor opinión de todos ustedes, por supuesto, yo creo que esa es una de las cosas más complejas de lograr en la vida. Equilibrar, ¿no? Es que es bien padre reírse, sí, pero cuando te ríes mucho, te duele la cabeza, te duele el estómago, toses, ¿no? Sí. Algunos hasta los esfínteres tenemos problemas, entonces aún la risa genera un problema, el llanto genera, o sea, todo en exceso es complejo, el ejercicio, se puede enfermar la gente que hace mucho ejercicio. Equilibrarse en la vida me parece lo más complicado y me parece, lo puse eventualmente también como un tema
aspiracional, como un tema permanente y recordatorio de estar buscando equilibrio, que está claro, en mi peso no lo he logrado, pero voy para allá, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para lograrlo. ¿Es parte de 2023? Es parte de, pues tengo escribiéndolo ya bastantes años, pero pues ya para qué digo otra cosa. Pero sí, me parece un tema aspiracional y un tema que todos deberíamos de tener presente en el consciente. Si eres líder, hay que ser equilibrado en las formas que tienes, cómo dices a la gente, cómo te comunicas, eres asertivo, está padrísimo, pero cómo equilibras. ¿De qué manera? Es correcto, claro. Amas, equilibrado, te gusta dar, equilibrado, todo de manera equilibrada sería, me parece, un resultado más adecuado, ¿no? Y me encanta más la palabra de equilibrio a la palabra de normal, en el sentido, ¿no? O sea, de un estándar, porque Exacto. no es un estándar, sino más bien es el equilibrio justo entre estas dos circunstancias, entre Exacto. estos dos extremos, sin necesidad de forzarte a algo diferente. Un poco como lo dice el refrán o dicho mexicano, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, exacto, eso siempre cae bien. Exacto. ¿Y el equilibrio y la vocación van de la mano? Yo creo que sí, precisamente cuando la encuentras. Entonces me parece que una persona que responde ese llamado interno es una persona equilibrada, de fondo. Seguramente quien nos esté escuchando en algún punto de su vida, llámese en un trabajo, en un lugar, en un X, se ha sentido incómodo, fuera de lugar, pero por compromisos generados, por responsabilidades dadas, por el qué dirán, porque la presión, no, ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo vas a dejar ese puesto? Dios mío, ¿ahora qué vas a hacer? Vamos a terminar vendiendo tortas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es que estás desequilibrado. Y sí creo que van muy de la mano en el sentido de cuando una persona encuentra su vocación o atiende a ese llamado, tiende más o irá más a equilibrarse. Eso estoy convencido que sí. Sí, y poniendo un poco el contexto del por qué la referencia también de las tortas es porque hemos platicado fuera del programa de nuestras experiencias y lo que nos ha hecho movernos, ¿no? Y yo le compartí a Luis de que en algún momento en un trabajo yo ya no me sentía a gusto y yo volteo y le dije en ese momento a mi familia, pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero a partir del 1 de enero me voy de ahí, aunque sea a vender tortas en la esquina. Y mi familia volteó y me dijo, sí, ¿de qué van a ser las tortas? No, o sea... Paréntesis, buenísimo, y eso me parece, y se lo dije en ese momento a tu mamá, señora, que un gustazo conocerla, pero padrísimo en el sentido de, muy importante, ojo, aquí haría una precisión para los que son padres de familia. Sin duda. Qué importante responder de esa forma en el momento, porque para los que son hijos, el tema es una presión muy fuerte ir avanzando en el camino, estarán de acuerdo algunos de tu audiencia, tú misma, ir descubriendo nuestra propia vida es un reto ya per se. Y que aquellos que son tu figura, tu ejemplo, tu línea, cuando tú dices, oye, si voy para allá, no, es que eso no, ¿qué vas a? No, no, híjole, pues lejos de ayudar me genera cualquier cantidad de miedos, de frustraciones y de frenos. Entonces, qué padre en esa historia y por eso lo resalto, porque fue una actitud fantástica en ese tenor. Y si me permite reforzar un poco también el tema, yo en ese momento no era una niña, ya era una mujer, ya cerca de los 30, si no es que ya los 30, con maestría, y entonces a lo mejor alguien podía haber dicho, oye, no, pues ya tú, claro, ¿cómo con maestría vas a vender tortas, no? Y al final fue, no importa, o sea, vamos y dale la vuelta. Y creo que justo lo que me hizo moverme fue esto no está funcionando para mí, o sea, aunque hacia afuera se veía muy bonito, para mí no, y entonces no fue fácil, porque evidentemente... se fue presentando las opciones en el camino y Dios y la vida fueron decidiendo cómo, y hoy estoy aquí gracias a esa historia también, pero tampoco desistí. Mi vocación la tenía clara, voy a ayudar, si no es aquí me voy a mover, ¿no? Exacto. Entonces sí, muchas gracias por usarme de ejemplo. No, estuvo buenísimo eso, buenísimo, muy buen ejemplo además. Y aparte es eso siempre, yo creo que esta realidad luego empieza como a quererte encerrar a esto que yo hacía la referencia, ¿no? A la normalidad. Uh-huh. Y no, y pues, ¿qué es normal? ¿O cómo lo defines, no? Y yo creo que todos en algún punto, antes de ir a la pausa, todos en algún punto somos perfectamente anormales, ¿no? Y eso está padre, eso es lo que nos hace ser individuos. Y qué bueno que tengo mis anormalidades, porque eso me hace Luis, ¿no? Exacto, hay que celebrarlas. Sí, definitivamente. Bueno, pues vámonos a una pausa y regresamos. Muchas gracias.
Pues ya estamos de regreso aquí, queridos amigos, en una emisión más de Efecto Emprendedor. Si apenas se están conectando, tengo de invitado de lujo a Luis García, que es, es socio fundador de una consultoría que se llama Icamané, pero que hoy viene a platicarnos de la vocación. Luis, si la gente no tiene ni idea de cuál es su vocación, independientemente de la edad que pueda tener, a lo mejor jóvenes o incluso gente un poco más madura, pero siguen esta búsqueda, ¿qué tendría que hacer desde el punto de vista de Luis García y también como parte de todo esto que hemos platicado? Bueno, primeramente es importante que tengan claro que no es un proceso que, como lo dijimos al principio, tienes 22, 23 años y ya perdiste, ese tren se fue. No, esto es permanente. Una persona que tenga 70, 80, 60, 90 puede definir y encontrar su vocación, ¿no? Eso no es un tema estático, es un tema inclusive dinámico. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos dinámicos, no somos la misma versión que fuimos antes, tenemos esencias, ¿no? Personalidad, carácter, ciertas cosas, pero somos dinámicos o deberíamos de ser dinámicos porque el mundo es constantemente cambiante. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? Tienes que aprender a hacerte preguntas y es un tema al que no estamos acostumbrados. Lo voy a poner de perspectiva desde un tenor formativo en dos planos. Casa-escuela, que digamos son los dos centros principales, fundamentales, cimentadores de los seres humanos en esta sociedad, por lo menos como la conocemos. Y entonces, cuando de repente los hijos empiezan con los papás, ¿y por qué? ¿Y cómo? Y, cállate, ya, oye, pregúntale a tal, pues ahí investiga, ya, ¿no? Entonces terminamos siendo los hijos fastidiosos, ¿no? Entonces, ya, que no haga tantas preguntas. Y entonces, pues porque sí, o porque soy tu padre, ya. Y vas a estudiar medicina porque todos somos doctores. Correcto, y si algo aprendí con la vida es que organigrama mata todo. Y entonces, pues cuando me decían, pues porque soy tu padre, pues está bien, ¿no? Porque ya, ¿qué digo, no? Entonces, ese es un tenor. En la escuela, el sistema de evaluación o el esquema de evaluación precisamente da ese marco. Voy a poner un ejemplo muy evidente, que tristemente hoy por hoy sigue muy vigente, porque no hemos encontrado las formas o no hemos querido entrarle a un esquema distinto, que es posible además. Y lo planteo así, para los que nos están viendo. Si un estudiante del grado que quieran contesta todas las preguntas bien en un examen, ¿qué calificación le ponen? 10. Y si contesta todas las preguntas bien de todos los demás exámenes, pues tiene 10. Y entonces, pues le dan diploma. En algunas escuelas que se ostentan vanguardistas todavía les dan cuadro de honor, cosa que es totalmente contraria, pero bueno, les ponen eso, esquema, shalala. Y los papás festejan, les dan premios, celebran, lo presumen en redes sociales, o lo presumimos en redes sociales. Y de fondo, ese 10 lo que dice es que nuestros hijos son muy buenos para contestar. No para hacer preguntas. Cumplieron con lo que tenían que hacer. No para hacer, específicamente en el examen. Sí, claro. No para hacer preguntas. Y entonces, en una conferencia que tengo, que doy en escuela para profesores y que doy también para padres de familia, en ese momento les digo, papás, ¿en manos de quién creen que está el mundo? Y no me refiero financieramente. Y les digo, ¿en aquellos que hacen las preguntas o en aquellos que las contestan? Y entonces, no, pues en aquellos que hacen las preguntas, ¿en dónde quieres que esté tu hijo? Entonces, la escuela tendría que ser un laboratorio permanente en la que cuando el ser humano nace curioso, salga más curioso para hacerse preguntas principalmente sobre ti mismo. ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero construir? Y va a ser, como lo dije, va a ser ya lo encontré y está escrito con cincel en piedra. No, porque somos seres dinámicos. Claro. Pero en este momento de mi vida, esto es lo correcto, esto es mi llamado y eso es lo que voy a ir haciendo. Y si de repente nuestros hijos nos dicen quiero ser mecánico, quiero ser barrendero, quiero ser... Bendito sea Dios que lo encontraste. Vamos con todo que se hace. Te compro una escoba, enséñame a barrer, sí, tú y claro. Yo juntos. Vamos a hacer tortas y las vamos a hacer muy... ¿De qué vamos a hacer las tortas? Justo esas son las respuestas que tenemos que dar alentando las preguntas. Entonces, el paso base es cuestiónatelo. Cuestiónate si esa rutina que tienes todos los días de ir a esa oficina, de ir a ese lugar, de ir a ese puesto, es algo que te encanta. Olvídate de todas las circunstancias que, no, Luis, es que no sabes, yo tengo un crédito, tengo que hacer eso y si lo dejara me volvería loco.
primero que aquí hay dos ejemplos muy claros. Sí. La vida sigue y no pasa nada. Al contrario, se pone mejor. Exacto, se pone más interesante. Claro. Siempre, cuando las cosas se mueven, se ponen más interesantes y la vida requiere de esos sabores. Claro, algunos de repente hemos tomado decisiones en las que dices, bueno, aguántame tantito, estaba bien el suspenso, pero ya me estás poniendo algo que estaba cerquita del infarto. Pero aún así, de todas maneras, salimos adelante. Y entonces, eso le da un matiz distinto, lo hace aventura, le da aventura a la vida y te permite irte descubriendo. Entonces, concluyo o lo centro en algo muy, muy importante para que quede muy, muy claro. Es preguntarte, es hacerte preguntas. Y yo les preguntaría, ¿con qué frecuencia te haces preguntas? Preguntas de ese estilo, ¿no? Y aparte, a lo mejor aquí abonando también, ¿de dónde tienes esta realidad? Es decir, a lo mejor decidiste, yo lo decía como ejemplo, decidiste estudiar medicina porque toda tu familia, o sea, ni siquiera también te diste la oportunidad. Exacto. Entonces hoy a lo mejor preguntarte si esto es tuyo o si fue de tus orígenes o si fue algo que la sociedad de alguna manera te marcó. Platicábamos también de vocación en temas de relaciones, ¿no? Uh-huh. Si te casaste porque era lo normal, que te tenías que casar, bueno, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces andamos por la vida haciendo la vocación de otras personas y no la propia? Pues, vivimos más la vida de otros que la propia y eso es terrible. Y entonces terminamos diciendo, desde ponerles responsabilidades de que es que mis papás me tenían que hacer feliz, mi pareja me tenía que hacer feliz. A ver, permíteme, ¿no? Siempre lo digo de esta forma, si es una bronca generarme la mía y todavía quieres que sea de la tuya, espérame tantito, eso no me toca a mí, ¿no? En el caso de los que somos padres de familia, se trata de darte a ti los elementos. Siempre les decía a los papás, nuestro objetivo principal sería garantizar que nuestros hijos sobrevivan para que ellos decidan cómo quieren vivir. Si ellos quieren vivir felices, padrísimo, quieren vivir infelices, es su tema. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y entonces, bastante es con esto. Por eso el proceso de hacerse preguntas, aquí lo reitero, tanto en casa como en escuela, entre más jóvenes generemos y estemos haciendo este motor para que la persona, el individuo, el niño, la niña, se esté cuestionando permanentemente, será mejor, porque entonces entre más cuestionamientos haya, va a ir mejorando y va a ir encontrando definiciones mucho más pronto. Ok, yo me hago preguntas y me doy cuenta que donde estoy no me encanta, no es mi lugar, pero tampoco termino de aterrizar la idea. ¿Me puedo acercar a Icamané? Sí. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Pues a partir de ahí es empezar a hacer digamos, un mapa. Más bien, primero son dos cosas. Ya me di cuenta que donde estoy no quiero estar. Sí. Está muy bien. La segunda pregunta, que es muy importante y además muy compleja, no es sencilla, es ¿dónde quiero estar? Y entonces, específicamente desde la parte de vista del coaching, es ayudarle al coachee a encontrar su estado deseado, es decir, dónde quieres estar. Uh-huh. Y entonces vamos a definir en dónde quieres estar y después vamos a hacer un plan, una estrategia para que a partir de tus recursos y habilidades, de tu momento y tu realidad, podamos ir acercándonos a ese estado deseado. Eso es lo que hay que hacer y eso nosotros lo hacemos desde la consultoría y lo hacemos con sistemas familiares, lo hacemos con individuos, lo hacemos con organizaciones. Entonces, porque también implica el individuo, pero también implica una organización. Oye, es una empresa, tenemos tanto de venta, está muy bien, pero no nos gusta, ya queremos ser, bueno, ¿dónde quieres estar? Y entonces algunas empresas de repente dan bandazos muy feos, claro, y andan casi ahorcándose solos, ¿no? Y otros, desde una perspectiva estratégica, pues van haciendo procesos de transición distintos, porque insisto, la vida es dinámica. Y nada es estático. Si fuera estático, hoy Kodak y hoy Blockbuster seguirán siendo los monstruos que fueron en su momento. ¿Y dónde están? Entonces, quizás tampoco evolucionaron. Lo que pasa es que el éxito, así como el miedo, el éxito también es una trampa mortal. Y entonces, si estoy haciendo bien las cosas, pues yo me creo que estoy haciendo bien las cosas y jamás en la vida me voy a cuestionar para ver cómo las podría hacer mejor. Es innegable que las estoy haciendo bien, pero ¿las podría hacer mejor? Esa es una pregunta. Pero no me lo pregunto, ¿por qué? Porque el éxito me come. Y entonces, a donde vaya hay aplausos, me chulean, me dicen, Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa, si tú eres una organización y todo tú eres el director general, la directora general, el CEO, el gerente y todo tu departamento. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Aguas. Si tú eres el papá o tú eres la mamá y tus hijos, sí, papá, sí, mamá, aguas. Porque eso,
sí papá y sí papá y sí papá, y a lo mejor vas para el desfiladero sí, y todo el claro. mundo diciéndote sí papá, espérame. Si alguno de mis hijos, oye, es que así no es, ¿ya te diste cuenta para dónde vas manejando? No me levantes la voz. Y ya a lo mejor reacciono así, malo, pero bueno, ya después corregiré, pero será suficiente para decir, bueno, ¿y tendrá razón? Sí, voy por el camino bien. Y a lo mejor en ese momento, pues mejor me paro, damos la vuelta y va de regreso. Oye, que el coche no da vuelta, pues bájate y camínale. Después vas por otro coche. Pero hay que hacer altos y eso es a partir de cuestionamientos. Eso me parece que es un pilar fundamental que inclusive rompe creencias. Es una herramienta fundamental para romper creencias, los cuestionamientos. Pues creo que es importante que hagamos una pausa porque no es sencillo el captar esto. Es decir, si estás siendo exitoso, también tienes que cuestionar. Claro. Entonces, y si no, pues con mayor razón, pero habrá que hacer un momento de reflexión y en lo que reflexionan nos vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso y prácticamente en nuestro último segmento, así que vamos a aprovechar al 100% tu presencia, Luis. Ok, platicábamos entonces que si lo estás haciendo bien, cuestiónate también para que puedas, yo le llamo evolucionar, no sé en coaching cómo se llame. Estoy de acuerdo, ¿no? es así. Pero, ¿qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer en esta búsqueda de nuestra misión? Y no solo en la búsqueda de la misión, porque como bien dices, yo creo que también se puede transformar. No es la misma la misión a lo mejor a los 25, a los 30, a los 50, a los 90, pero ¿qué sigue? Aprender a lidiar con una emoción que es importante y que no es sencilla y tiene que ver con el temor. Lo voy a diferenciar. Miedo es algo que tú sientes o una reacción del ser humano ante algo que es desconocido. Okay. La mayoría de nosotros vivimos más temores que miedos. Es decir, hay situaciones que sí tenemos muchas referencias y serían nuestros temores, pero que de fondo no son miedos, ¿no? Porque ya hemos vivido cosas similares. Entonces, justo regreso a nuestros ejemplos. En tu caso, tú dices, a partir del 1 de enero de ese año, así sean tortas, yo ya aquí ya no estoy. En el caso de un servidor, yo llegué a ser, como te decía en aquella ocasión, director general de una escuela, 1,300 estudiantes, 900 familias, 200 colaboradores, director general, y entonces, pues de una u otra manera, llámese éxito o no, pero sí tenía cierto peso el puesto, no ganaba mal, me llevaba muy bien con los dueños, que a la fecha me sigo llevando increíble, sigue siendo un cliente importante, muy, muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, dar el paso, se siente temor. Y lo voy a centrar rápido con un tema que hablaba justo también en nuestra página de Facebook de ICAMANE. Van a encontrar un programa que se llama El Consultorio de ICAMANE. Y entonces tenemos episodios de media hora en donde los distintos consultores que saludé hace rato y que les platicaba, tenemos sesiones. Y entonces en el programa que me tocó estar pasado, hablé de las zonas de desarrollo y que no son las se me fue su nombre, pero no son esas. Son zona de confort, zona de aprendizaje, zona mágica o de pánico. Y entonces justo
cuando no te cuestionas y te quedas así estancado, pues esa es una zona de confort, e ir a la zona mágica, que es la que te permite, pues desde decir, pues a lo mejor de qué tan están las tortas, o a ver qué pasa fuera de algo que me da seguridad y certeza, da miedo. Y entonces, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que da miedo, o sea, sí se siente temor. Vívelo, acéptalo, disfrútalo. El temor en algún punto ha sido infinitamente favorable para el ser humano. Claro, es que es una alerta, ¿no? Pero si no fuera por el temor no estaríamos vivos. Claro, es una alerta. Entonces nos ayuda, es una herramienta. Y entonces ese temor te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Pero cuidado, hay que aprender a gestionarlo porque nos puede paralizar. Y en este tenor siempre pongo un ejemplo, que si nosotros en este espacio estuviera totalmente cerrado, hermético, y nosotros atrás de un cristal soltáramos, así en este espacio, soltáramos a un conejo y a una serpiente y a un ratón, el conejo inmediatamente al sentir a su depredador se va a paralizar. Pero piedras y roca. Y el ratón, su corazón a tope, igual que el del conejo, pero el ratón va a empezar a correr por todos lados a tratar de roer todo lo posible. ¿Quién se va a salvar? No seguro que... Sí, seguro. Dijeran, ¿quién tiene más posibilidades? El ratón. Porque el conejo se queda rígido, ¿no? La serpiente, despacito hasta se va relamiendo los colmillos y rájale. Gracias, me felicitas. En lo que se despacha el otro, el ratón en una de esas sí puede romper algo muy sólido y se alcanza a zafar. Esa es la diferencia. Y entonces se trata de vivir la vida entendiendo de que hay riesgos, hay situaciones, hay complicaciones, pero asimilándolo y gestionándolo a favor. Y entonces sí, no sé la edad que tengan, en la que tengas en este momento, que lo que estemos diciendo te haga sentido y que digas, híjole, pues sí, pero es que no manches, tengo el crédito de la casa y qué van a decir mis papás y qué va a decir mi esposo, qué va a decir mi esposo y mis hijos y... Va a estar bien, siempre y cuando haya una conexión al interior. Si no está la conexión al interior, porque entonces no está respondiendo un llamado, entonces pareciera que es un capricho, cuidado. Sí, claro, exacto. Ahí sí, cuidado, porque entonces ya llegó... Un acto de rebeldía, exacto, ¿no? Ay, yo me voy, exactamente, punto, y entonces llego al puesto de tortas, digo, pues a mí ni me gustan las tortas y yo les estoy vendiendo, pues qué caramba estoy haciendo, ¿no? Aguas con eso. Entonces ese me parece que también tendría que ser un espacio ahí muy, muy importante en términos de entender lo que viene. Sí da miedo, sí se siente temor, pero hay que aprender a disfrutarlo en algún punto, porque ese me va a impulsar a hacer mejores cosas, Y de alguna manera sacas provecho de los otros recursos que no usas cuando estás en tu zona de confort. Claro. O sea, porque es como, ok, yo ponía el ejemplo de las tortas pensando en que era algo sencillo, que me iban a quedar bien, me explico. Sí, y los que vendan tortas ahorita van a decir, oíla, ¿no? Ya sé, sí, oíla. Pero era como esta parte de, puedo dedicarme a eso, puedo hacerlo y ya. Y puedo compartirles también, y voy a aprovechar el espacio para decir que de alguna manera sí surge Chocotoria, los chocolates, y surge también que son los cortes que han visto, y surge Centro Quimaya, porque de alguna manera, y sí, todo lo que quieran en chocolate. Claro. Porque de alguna manera fue como, a ver, a mí que me gusta. Y yo te decía, cuando hubo la oportunidad de que yo tenía muy poco dinero y mucho tiempo, uno de mis hermanos me dijo, a ver, pues pon un negocio. Dije, bueno, a mí de los dulces el que me gusta es el chocolate y creo que eso, si me gusta a mí, lo voy a poder vender. Y bueno, 10 años después, Chocotoria está. Y aparentemente, ahora haciendo el recuento aquí íntimamente con todos ustedes, pues también Centro Holístico Quimaya aparece así, en un quiebre importante en mi vida personal, en donde digo, no, tengo que salir de esta situación para poder ayudar a los demás. Y entonces surge Centro Holístico Quimaya con todas las terapias alternativas. Entonces, no es solo moverte, sino es decir, bueno, pero ¿qué capacidades sí tengo como para que esto funcione? No, totalmente. El ratoncito corre. Exacto, y aprovechar los dientes que tiene para roer. Y entonces, si yo mido, con todo respeto, pero mido 1.20 y digo, no, es que ya vi que lo mío es jugar básquetbol en la NBA. Salvo sus santas no, bueno, pero aún así Moxie Box medía 1.60, ¿no? Entonces 1.20 dices, pues brother, va a estar muy complejo. No estoy diciendo que sea imposible, pero muy, muy complejo. Entonces, se te va a dificultar más, ¿para qué? Exacto. Entonces, si bien la vida es compleja, pues habrá que utilizar la cabeza en pro de ir descifrando un asunto para ir haciéndola lo menos compleja posible. Ni siquiera digo fácil, pero lo menos compleja posible. Algunos de nosotros en ciertos momentos de nuestra vida hemos hecho todo lo que está en nuestro poder para hacérnosla más difícil, ¿por qué no?
Y entonces cuando está bien difícil, dices, no, me voy a aventar por esa televisión y un crédito total. Brother, no sabes, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y luego, si quieren ya, aquí no voy a intimar tanto, pero tengo varios ejemplos y por eso tantas canas para platicarles de esos errores. Entonces la idea sería sí tener conciencia de eso. Sí, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus recursos en estas preguntas? Y si no encuentras cómo, seguramente habrá 1000 opciones en donde te puedas acercar. Por supuesto, una es con ustedes, sí, en donde podrían pues ayudarles, incluso, lo vuelvo a resaltar, si ya tienes una empresa, un emprendimiento, un proyecto, también, o sea, no es solo mi vocación personal, sino vocación en esto de lo que ya me estoy dedicando. Es correcto, ¿no? sí, la gente está en el lugar correcto, etcétera, etcétera. Hace rato decía, primero es encontrar el estado deseado y después a partir de tus herramientas y posibilidades vamos a hacer plan. Si no tienes esas herramientas y eso, pues entonces, ¿cómo te digo que lo vamos a lograr, no? Sí, claro. Quiero que me cuentes de 2 cosas importantes. Claro. Una, rapidito del conversatorio. Okay. Y la segunda, del proyecto que traes con adolescentes, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, en el caso del conversatorio, es un proyecto personal que abrí con unos amigos, Juanito Bárcenas, Edson Bernal, queridísimos, que los saludo, mis queridos amigos, y a Hoy de Dios, bueno, Mercado Casa Vieja, Jorge Meraz, Omar Tapia y hoy por hoy Juan de Dios Maldonado. Esto en Toluca y Metepec. El conversatorio es precisamente un canal en donde tenemos conversaciones y soy un convencido de que las conversaciones aportan muchísimo valor, muchísimo, y aprendemos mucho. Si quisiéramos, podríamos aprender muchísimo de la infinidad de conversaciones que hemos sostenido en la vida. El tema es que las conversaciones se diluyen. Y entonces, así sea una conversación en la que te dice tu vecina, tu vecino, no, mira, este pastel se hace así, o el remedio para tal, y entonces, está buenísimo, y pues te gana la operación, y 3 días después, ¿cómo me dijo que era? ¿Que le tenía que echar qué? Y se te olvida, y dices, era buenísimo, ya no me acuerdo, y se le diluyó. Y así puede ser de algo tan trivial como elaborar un pastel a algo tan medular como cómo encontrar mi vocación o cómo mejorar la comunicación con mi pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo mejorar mis finanzas, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es capturar esas conversaciones. Y hemos tenido ya, gracias a Dios, 110 episodios. Nos buscan así en YouTube, el conversatorio con Luis García, y hemos conversado con infinidad de personas y en la que quiero aprovechar en tu programa para generar el compromiso para que pague la visita de que estarás invitada en el conversatorio, ¿va? Por supuesto, un lunes por ahí nos lo agendamos y yo estaré ahí. Ese es el conversatorio. Les vamos a avisar. Sí, por supuesto, estaremos ahí. Estén atentos ahí a las redes, en ambos lados. Vamos a estar compartiendo eso. Entonces, de eso nace el conversatorio. La verdad es que yo lo disfruto, soy un curioso por naturaleza, soy muy preguntón y entonces me encanta estar aprendiendo de un montonal de cosas. De todo sentido, cosas que a lo mejor nunca hubieras pensado que iba a escuchar hablar y digo, caramba, y eso es así, y esto, el otro, y me encanta, entonces lo disfruto de verdad muchísimo, soy como niño en dulcería y eso es para qué más que la verdad. Y bueno, en el caso de Icamané, bueno, ahorita hoy por hoy tenemos algunos proyectos y trabajos con bastantes empresas, escuelas, estamos trabajando ahí y estamos trabajando junto con nuestra queridísima amiga Diana Castellón. Dianita, que te mando un saludo, amiga mía, en un proyecto muy interesante que va a ser un curso en línea para padres de familia y docentes que estén trabajando precisamente con adolescentes. Y vamos a hacer un curso de adolescencia que va a ser en línea, en el que vamos a trabajar sobre ejes sumamente importantes. Va a haber un eje rector, que ese es el vínculo, que es súper importante, y a partir del vínculo vamos a estar tocando distintos temas en tenor o en torno a la adolescencia. Confianza, amor propio y autoestima, sexualidad, comunicación, internet y redes sociales, adicciones, responsabilidad de imagen, educación financiera, cosas que son muy importantes y que los que somos papás, pues vamos con un amor tremendo, pero pues dices, ¿y yo cómo le digo esto? ¿Cómo? O después dices, debí de haber hecho esto. Debe haber hecho el otro. Entonces, pues nunca está de más, va a ser en línea, estén atentos a las redes sociales, yo creo que no va a tardar más de 3 semanas en lo que estaremos lanzando para que se inscriban y puedan estar en estas sesiones. Va a ser una sesión a la semana, va a ser de 9 a 11 de la noche para que no haya un tema de, no, es que tengo que llevar a los niños a natación, claro. Es que es la comedia, pues lo siento mucho, un día a la semana vale muchísimo la pena, van a tener sus materiales, creo que y la intención también es que sean, al ser en línea, pues permite que muchos padres de familia de distintos lugares puedan también nutrirse de sus propias experiencias, por ende generar y provocar
a una comunidad de padres de familia que están capacitándose y aprendiendo permanentemente. Y sobre todo yo quiero destacar aquí el punto, me parece medular, al que le has dado mucha importancia, no solo en la plática, sino en todos tus proyectos, que es la adolescencia, el acompañamiento a ellos, pero también a los papás. Y a lo mejor estos temas deberían de estar en un programa educativo, ¿no? Ya formal, pero me encanta que haya esta otra posibilidad. Ok, en la escuela le damos civismo, matemáticas, historia, que quizás habría que hablar de imagen, de finanzas y de otras cosas, pero bueno, pero hay estos espacios y ustedes aportan un espacio para, mira, ven, si no sabes cómo, pues por aquí le encontramos entre todos, ¿no? Los expertos, y podemos pues generar un mundo mejor. Esa es la intención, hay que tirarle para eso, evolucionar, como tú decías. Ahorita que dijiste esto de la escuela rápido, voy a compartirles un meme que me encontré hace algún tiempo, pero que no se me olvida, que primero me generó una sonrisa y después fue un ¿no? Así fuerte, porque el meme más o menos dice así. Me sé de memoria el nombre de las 3 carabelas con las que Cristóbal Colón descubrió América, pero tengo una muy mala relación con el SAT, no sé de educación sexual y no tengo inteligencia emocional. Díganme, por favor, qué hago con estos datos. Y entonces muchos vamos a la escuela, tenemos nuestros 10, otros yo no, pero tenemos nuestros 10. Yo sí. Nos sentimos, o por eso dije otros, yo no, y nos sentimos orgullosísimos y traemos una cantidad de datos brutales. Y entonces cierro nada más diciendo otro meme que decía: tu hijo, tu hija puede ser una eminencia, subrayo la palabra eminencia, en cualquier área del conocimiento que quiera. Sin inteligencia emocional le sirve para 3 nadas. Para nada, sí, sin duda. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque me atrevo a asegurar que los adultos que estamos viendo este episodio y que estamos participando en él, la gran mayoría de los problemas en los que nos hemos metido en nuestra vida han sido por un tema de inteligencia emocional. Casi lo podría asegurar. Sí, sin duda, es esta parte de qué hacer con el día a día y enfrentarse con las diferentes circunstancias. Y ahora, somos seres humanos que vivimos de alguna manera en conflicto por cómo percibimos las cosas, cómo sentimos, cómo pensamos, y a lo mejor tú y yo vivimos algo ahorita y tú lo percibes diferente a mí, pero si no tenemos esas herramientas de inteligencia, pues puede ocasionar… No, genera problemas. Mi querida Ana Lilia del Grupo Consultor le llama, desde la parte de estudio de que tiene ella, que es la semiología, le llama significados. Entonces, un solo evento tiene significados distintos para 2 personas. El mismo evento en el mismo lugar, pero tienen significados distintos. Entonces, pues hay por eso cuestionarse. A lo mejor ni siquiera me he dado cuenta del significado que han pasado las cosas que han pasado en mi vida. Sí, claro. Y no le he puesto quizás el lugar también en la vida que corresponda, ¿no? En Así el closet. es. Pero bueno, otro día más sin usar la raíz cuadrada. El trinomio al cuadrado perfecto y ahí ya te voy. Sé. Querido Luis, pues es una lástima, ya nos tenemos que retirar. Por favor, seguramente podremos agendar a que regreses y que sigamos platicando mucho más. Yo de todas maneras ya tengo el compromiso, ir al conversatorio, y quiero aprovechar para regalarte una velita intencionada de Centro Holístico Quimaya y una paleta también. De Chocotoria. Vengan. Para sí que vengan conviene. Muchos éxitos en tu vida, para ti, para el grupo. Saludos a todos. Muchas gracias. Y tus redes sociales, rápido ya para irnos. Pues rápidamente estamos en Facebook, Icamané Grupo Consultor, en Twitter Icamané Grupo Consultor, YouTube Icamané, y también en Facebook nos pueden encontrar como Conversatorio con Luis García, y en YouTube el Conversatorio con Luis García. Y rapidísimo, saludar a quien nos presentó y agradecer, querida Sam, Samantha Barocio, muchísimas gracias por presentarnos y por generar esta posibilidad. Un abrazote. Sí, te vemos pronto por acá, querida Sam. Y bueno, pues gracias a todos, nos vemos el siguiente domingo. Gracias Orbe Network por esta producción y cuídense, excelente semana. Hasta pronto.